Muy bien, este es el trabajo de la unidad 4. Mi nombre es Espinosa Vega Oscar Alfredo con el número de control 23210893 para la materia de control estadístico de la calidad. El tema de este video sería planes de muestreo de aceptación. El objetivo de la presentación es explicar qué son los planes de muestreo de la aceptación, analizar los tipos que son por atributos y por variables, conocer las tablas estándar usadas, la MIL, STD y la Dodge Roaming. ¿Qué es el muestreo de aceptación? La técnica para decidir si aceptar o rechazar un lote, basado en una muestra representativa del lote total. Ahorramos tiempo y costos al evitar la inspección completa de todos los productos. Es útil cuando la inspección total es inviable por razones de tiempo, costo o destrucción del producto. Permite mantener estándares de calidad mediante la evaluación estadística. Facilita la toma de decisiones rápidas en el proceso de producción y control de calidad. Se aplica en diferentes industrias como la manufactura, farmacéutica y de alimentación. Esos serían los principales factores de qué es el muestreo de aceptación. Los tipos de muestreo. En este tema llevamos dos tipos de muestreo, los cuales son el tipo de muestreo por atributos, que es conforme o no conforme, y se realiza el ejercicio o el ejemplo es mediante inspección visual. En este caso sería como con una tabla donde podemos ir calificándolo. También tenemos los tipos de muestreo por variables, que son el valor numérico. El ejemplo sería tomar la medición de peso y longitud del material que estamos revisando. Por ejemplo, en este caso tenemos el de atributos, como les mostraba, que era con una tabla verificando, checando que tenga los atributos que nosotros estábamos buscando, que cumpla con ellos. Y en la de variables tenemos un ejemplo donde se está midiendo la longitud, el peso de una rondana y de un tornillo. ¿Qué es la 1000 STD-105D? La norma 1000 STD-105D es un estándar militar ampliamente utilizado para la inspección por muestreo en procesos de control de calidad. Proporciona directrices claras para establecer el tamaño de muestra y criterios de aceptación basados en atributos. Es una norma militar que define procedimientos para muestreo por atributos, especialmente adecuada para verificar si un lote cumple con especificaciones mediante la observación de defectos visibles. Como podemos notar, la 1000 STD-105D es como el ejemplo pasado de tipos de muestreo por atributos donde mediante una lista o un checklist podemos ir verificando si cumple con las especificaciones mediante la observación de los defectos visibles. También establece los tamaños de muestra y los límites de aceptación o rechazo para diferentes niveles de calidad y tamaño de lote, facilitando una inspección sistemática y estandarizada. Su uso se enfoca en la inspección de lotes donde los defectos son fácil y rápidamente identificables, como daños visibles, defectos de empaque o inconsistencias evidentes en el producto. Esta norma permite ahorrar el tiempo y recursos al evitar una inspección completa del lote, manteniendo un equilibrio entre el esfuerzo de inspección y la calidad asegurada. La MILT STD 414.
Esta 1000 STD414 a comparación de la 1000 STD105D es la que aplicamos nosotros cuando es un tipo de muestreo por variables. Está diseñada para muestreo por variables, como les acabo de mencionar, lo que permite evaluar características cuantitativas de los lotes. Requiere que las medidas sean continuas y que la distribución de los datos siga una distribución normal para aplicar correctamente las fórmulas. Utiliza la desviación estándar o los límites de especificación conocidos para determinar los tamaños de muestra y los criterios de aceptación. También permite establecer niveles de calidad aceptable y de rechazo basados en los parámetros estadísticos, optimizando así el control de calidad. Se aplica habitualmente en procesos donde las características medibles son críticas para la conformidad del producto, como las dimensiones o el peso. También ofrece una alternativa eficaz al muestreo por atributos, proporcionando mayor información y precisión en la evaluación del lote. Las tablas Dodge Roaming. Estas tablas Dodge Roaming, diseñadas para reducir el costo total de inspección al optimizar el tamaño de muestra y minimizar el esfuerzo requerido en el proceso de control de calidad, consideran los riesgos tanto del productor como del consumidor, buscando un equilibrio justo entre la probabilidad de aceptar lotes defectuosos y rechazar lotes conformes. Se aplica una inspección simple, doble o múltiple, permitiendo flexibilidad en el proceso de muestreo según las necesidades específicas de control y los niveles de riesgo establecidos. Una comparación final antes de pasar a los ejercicios. En esta sección se presenta la comparación detallada entre los paneles de muestreo por atributos y por variables, destacando sus ventajas y desventajas para facilitar la selección adecuada según el contexto del control de calidad. En este caso sería precisión. El muestreo por atributos representa una precisión menor debido a su naturaleza cualitativa, mientras que el muestreo por variables ofrece mayor precisión al utilizar datos cuantitativos que permiten una evaluación más exacta del lote. Tamaño de muestra. El muestreo por atributos generalmente requiere tamaños de muestra más grandes para lograr un nivel aceptable de confianza, mientras que el muestreo por variables puede trabajar con tamaños de muestra menores, debido a la información adicional proporcionada por las mediciones continuas. La dificultad. El muestreo por atributos es más fácil de implementar ya que se basa en la identificación de defectos visibles o presentes, mientras que el muestreo por variables es más complejo, requiriendo conocimiento estadístico avanzado y análisis de datos. En resumen, la elección entre ambos métodos dependerá de factores como el tipo de producto, la criticidad de sus características, los recursos disponibles y los objetivos específicos del control de calidad. Aquí tenemos un ejemplo, el primer ejemplo de hecho, de creación de un plan de muestreo de aceptación por variables. Recordemos que cuando son por variables, estamos hablando de la 1000 STD414, que se basa en mediciones de longitud y de peso por valor numérico. Entonces, aquí dice que nuestro ejemplo es de aceptación por variables y el ejemplo dice lo siguiente.
Un ingeniero de manufactura recibe envíos semanales de segmentos de tubería de plástico de 2 pulgadas para un proceso de ensamblaje. El tamaño del lote es de 2500. El ingeniero decide implementar un plan de muestreo para verificar el grosor de la pared de la tubería. La especificación inferior del grosor de la pared de los tubos sería de 0,09 pulgadas. Aquí ya nos están dando el límite de especificación inferior, que sería este valor, el de 0,09 pulgadas. El ingeniero y el proveedor convienen que el AQL es 100 piezas defectuosos por millón y el RQL es de 300 defectuosas por millón. Muy bien, ahora nos vamos a ir a realizar este ejercicio. Muy bien, aquí en el militar, para crear este ejemplo de aceptación por variables, donde ya tenemos la información en el ejercicio, nos iríamos a estadísticas, herramientas de calidad, muestreo de aceptación por variables y le daríamos en crear y comprar. Esperamos a que se cargue. Muy bien, aquí podemos ver que tenemos que crear el plan de muestreo. Las unidades para nivel de calidad, como lo muestra el ejercicio, son por millón. Entonces ponemos aquí defectuosos por millón. El nivel de calidad aceptable, que sería el AQL, en este caso nos dice el ejercicio que el proveedor conviene que el nivel de calidad aceptable es de 100. Aquí pondríamos el valor de 100. El nivel de calidad rechazable o el RQL, en este caso el ejercicio nos indica que el nivel rechazable es de 300 defectos por millón, entonces aquí le pondríamos 300. El rango de producto es alfa, que es 0.5, y el rango de consumo sería beta, que es 0.10, donde el ejercicio solo nos indica que el límite de especificación inferior es 0,09. Es lo que ingresaríamos aquí. Límite de especificación inferior sería 0,09. En este caso, como no nos dan un límite de especificación superior, colocaríamos la desviación estándar histórica, que en este caso sería de 0.0025. Que ese valor lo obtenemos al dividir el número de lote de 2500 por 1000, por 100.000, por millón. Nos da este valor. El tamaño del lote, como nos dice el ejercicio que acabo de mencionar también, es de 2500. 2500. Aquí verificamos que los datos estén completos y le damos en aceptar. Esperemos a que cargue. Muy bien. Aquí vemos que nuestro muestreo de aceptación por variables de crear o comparar la calidad del lote en elementos defectuosos por millón. Nuestro método, con un límite de especificación inferior de 0.09, una desviación histórica estándar de 0.0025 y el tamaño del lote de 2500. Nuestro nivel de calidad aceptable es de 100 y nuestro riesgo del producto o el alfa
sería de 0.05. Nuestro nivel de calidad rechazable o RQL sería de 300 y nuestro riesgo de consumidor, que sería beta, sería de 0.01. Aquí podemos ver cómo nuestros planes generados del tamaño de muestra de 104, una distancia crítica con el valor K de 3,55750, con la Z de Lane, la media especificación inferior que divide la desviación estándar histórica, aceptar el lote si S de ley es igual al valor K, de lo contrario rechazarlo. Aquí podemos ver que los elementos defectuosos en 1.000.000 serían el mínimo 100, el máximo 300. La probabilidad de aceptación es de 0.950 y de 0.100. La probabilidad de rechazo es de 0.50 y de 0.900. Aquí tenemos que nuestro nivel de calidad aceptable es de 100. Aquí nos muestra que nuestro nivel de calidad aceptable es de 91.1 y 28.6, con nuestro ATA de 223.2 y 2261.4, donde podemos observar que nuestros límites de calidad salientes del promedio de control de calidad aceptable es de 104.6 en defectos por millón de 140. Aquí podemos observar cómo las características de la operación vienen de la probabilidad de aceptación, que se va hasta 1, y los defectuosos por millón de lote, que se va hasta 600, donde el tamaño de muestra fue de 104 y la distancia crítica de 3.55750. Aquí podemos ver que es el valor que nos dio de K, donde es 3.55750. 3.55750. Por lo tanto, como nos indica aquí, donde Z de ley y es igual a la media menos la especificación inferior, y esto dividido entre la desviación estándar histórica, aceptar el lote si Z de ley es mayor o igual a K. En este caso, de lo contrario, rechazarlo. En este caso, como nos muestra aquí, la distancia crítica es de 3.55750 y aquí nos indica que el valor crítico es de 3.55750, por lo cual podemos indicar que podemos aceptar el lote porque cumple con la Z de ley. De lo contrario, deberíamos haberlo rechazado. También aquí podemos ver cómo las curvas de calidad salientes del promedio y los elementos de los defectos del millón, se crea una parábola donde de 0 a 100 y va en disminución hasta 600. También en la curva de inspección total del promedio, la inspección total del promedio y los defectos por millón de un lote, van a observar cómo hay una creciente dependiendo de la cantidad que seleccionamos. Muy bien. Con estos datos podemos indicar que para cada lote de 2.500 segmentos de tubería, el ingeniero debe seleccionar aleatoriamente y medir el grosor de 104 tubos, como nos muestra el ejercicio. Si Z de ley es mayor a la distancia crítica, en este caso que el valor fue de 3,55750, el ingeniero debe aceptar el lote entero. De lo contrario, el ingeniero debe rechazar el lote. Como vimos en el ejercicio, el valor que nos dio efectivamente fue este. Nos decía que tenía que ser mayor o igual, mayor o igual a este valor, y como es igual a este valor, se toma la decisión de aceptar este lote entero. Ahora nos vamos a ir al ejemplo de creación de plan de muestreo de aceptación por atributos. Recordemos que para el muestreo por atributos utilizamos esta normativa, que es la militar STD-105D, la cual se utiliza para el tipo de muestreo por atributos que es conforme o no conforme y es por mediante inspección visual. Aquí podemos ver que el ejemplo de creación de un plan de muestreo por aceptación de atributos: un representante de un departamento de ventas compra bolígrafos
a un proveedor para obsequiar en eventos comerciales. Cada envío de bolígrafos tiene un tamaño de lote de 5.000 bolígrafos. El representante de ventas debe implementar un plan de muestreo, de forma que todo lote de bolígrafos se acepte o se rechace. El representante de ventas y el proveedor convienen que el límite de calidad aceptable para el plan de muestreo es de 1,5% y el rechazable es de 10%. Aquí podemos irnos al siguiente ejercicio. Vamos a abrir una nueva hoja de trabajo. Muy bien. Aquí en esta nueva hoja de trabajo, para generar nuestro ejercicio de aceptación por atributos, nos vamos a ir al apartado de estadísticas, herramientas de calidad, muestreo por atributos, donde dice que será crear un plan de muestreo, el tipo de medición sería pasa no pasa o el número de defectos. Aquí el ejercicio nos indica que el representante por eventos, cada envío fijo tiene un tamaño de 5.000. El representante de ventas debe implementar un plan de muestreo de forma que todo el lote de bolígrafos se acepte o se rechace. Entonces es pasa o no pasa. Porcentaje de defectos, el nivel de calidad aceptable, como lo demuestra el ejercicio. Aquí nos dice que el nivel de calidad aceptable es de 1.5. Aquí ponemos el valor 1.5 y que nuestro nivel de calidad rechazable en este ejemplo, es de 10. Donde nos indica que el tamaño del lote es de 5.000 bolígrafos. Una vez ya establecidos estos parámetros, le damos en aceptar. Y aquí tenemos nuestro muestreo de aceptación por atributos, donde nuestro tipo de medición es pasa o no pasa, el lote, la calidad del lote del porcentaje de elementos defectuosos, el tamaño del lote que nos indica que son 5.000 unidades, utiliza la distribución binomial para calcular la probabilidad de aceptación, nuestro método, donde el nivel de calidad aceptable es de 1.5 y nuestro riesgo del producto alfa es de 0.5. Con nuestro nivel de calidad rechazable o RQL de 10, con un riesgo de consumidor beta de 0.1. Los planes de aceptación o los planes generados, donde nos muestra que el tamaño de la muestra fue de 52 bolígrafos con un número de aceptación de 2. Aquí nos indica aceptar el lote si los elementos defectuosos en una muestra de 52 son menor o igual a 2. De lo contrario, rechazarlo. Aquí podemos ver que el número de aceptación fue de 2, así que se está cumpliendo con esto. El porcentaje de elementos defectuosos de 1.5 y 10.0, donde la probabilidad de aceptación es de 0.957 y de 0.097, con una posibilidad de rechazo del 0.43 y el 0.903, con un límite de calidad aceptable de 1.42 y de 0.95 con 2 y un ATI de 266.2 y 446, donde podemos ver que nuestros límites de calidad salientes del promedio nos da un valor de 2.603 en un porcentaje defectuoso de 4.300. Aquí podemos ver que nuestra curva de características de operación y la probabilidad de aceptación se encuentra en un valor de 1 y hay una descendente hasta el valor de 20, que es el porcentaje de efectos del lote, con una curva de calidad saliente del promedio y un elementos defectuosos
donde sale de cero, hay un ascendente y luego hay un descendente hacia el número de elementos defectuosos por el lote entrante, que fue de 20. De igual forma, en las curvas de inspección total del promedio y la inspección total del promedio podemos ver que hay un incremento hasta el mismo número de lotes, que fue 20, donde el porcentaje de efectos de lote. El tamaño de la muestra fue de 52 y el número de aceptación fue igual a 2. Por lo tanto, siguiendo esta especificación, podemos decir que aceptar el lote si los elementos defectuosos de una muestra de 52, que fue el tamaño de la muestra, es menor o igual a 2. De lo contrario es rechazarlo. Nuestro nivel de aceptación fue 2, al igual como podemos observarlo y corroborarlo en la parte de las gráficas. También nuestro número de aceptación fue 2, por lo tanto podemos indicar que se puede aceptar el lote. Aquí podemos ver que por cada lote de 5.000 bolígrafos, el representante de ventas debe seleccionar aleatoriamente la inspección de 52 bolígrafos, que fueron los que nos salió el número de muestra. Si se encuentra más de 2 bolígrafos defectuosos, el representante de ventas rechaza todo el lote. En caso de que 2 o menos bolígrafos defectuosos, el representante de ventas acepta el lote entero. En este caso vamos a aceptar el lote entero, ya que nos sale que es menor o igual a 2. En este caso, como nos muestra el ejercicio, se aceptaría el lote. Muy bien, aquí llegamos a la conclusión. El muestreo de aceptación es esencial para el control de calidad. Elegir el tipo de plan depende del producto y el recurso, y las normas ayudan a estandarizar y minimizar los riesgos. Esta sería la presentación de planes de muestreo por aceptación. Sería todo por mi parte. Muchas gracias.